buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir con todos vosotros verdad y vida. Qué maravilloso de que en esta mañana podemos ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor mismo el que fluya por las ondas en esta mañana. Sin que vamos a comenzar como todos los programas, comenzando a orar para que todo nuestro hablar, aun todo nuestro pensar, todo nuestro oír, pueda provenir del Espíritu que está y mora dentro de nosotros. Así que, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Señor, gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor Jesús, en esta mañana te decimos de que tú eres todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que la humanidad necesita. Tú eres nuestro rico suministro, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro todo. Por eso en esta mañana, Señor, fluye hoy por medio de las ondas para que pueda llegar a muchos hogares y a muchos corazones y que podamos ser edificados por medio de tu rico hablar en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, el último programa que tuvimos aquí fue un mensaje que fue en dos partes, que era conocer la obra de Dios. Y conocer la obra de Dios es que Dios mismo es el que edifica. Si Dios no es el que edifica a través de cada uno de nosotros, si Dios no es el que habla, como Él dijo, yo edificaré, en vano trabajamos los edificadores. Por eso, el tema de todos estos mensajes que vamos a tener de aquí en adelante, por lo menos 8, es conocer la obra de Dios. Y es la única obra en lo que Dios está recobrando. Y es que Dios desea forjarse dentro de la humanidad. En Él no había otra meta, ni otro deseo, sino que el hombre que fue creado a su imagen, conforme a su semejanza, pudiese ser el contenedor para que Dios mismo llegase a ser el contenido del hombre. Por eso Dios, cuando creó al hombre, lo puso delante del árbol de la vida, para que Dios mismo sea el contenido de la humanidad. Bueno, ya después todos conocemos la historia, como el hombre desobedeció y en vez de comer del árbol de la vida, comió otra sustancia. Pero Dios no se ha desanimado, ni se ha frustrado. Él realmente tenía un deseo desde el principio y era forjarse dentro del hombre, morar dentro del hombre para que el hombre fuese la representación y la expresión de Dios aquí en la tierra. Por eso, ahora este segundo mensaje vamos a compartir en cuanto a esta única obra del Señor, y este mensaje se titula hoy, dice, el modelo que nos dejó el Señor Jesús. El Señor Jesús nos dejó un modelo de vida, y ese modelo de vida es el que realmente cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos realmente vivir. Qué maravilloso de que hoy en la Biblia tenemos un modelo, tenemos un patrón. Por eso realmente necesitamos ver en esta mañana la obra de Cristo, tanto en su vivir humano como también en ese ministerio que Él tuvo aquí en la tierra. Entonces voy a leer, como siempre, unos versículos para que realmente podamos ir entrando en el deseo del corazón de Dios. Entonces, estos versículos son unos versículos muy ricos y muy disfrutables. Y vamos a hablar en cuanto a ese modelo que el Señor Jesús nos dejó, para que ahora cada uno de nosotros podamos ser esa continuación y esa réplica de Cristo aquí en la tierra, como el grano que cayó a la tierra, que si no moría, quedaba solo, pero como murió, dice que da mucho fruto. El propósito, el deseo, la intención, la meta de Dios es que nosotros llegásemos a ser esos muchos granos de trigo, igual como el que cayó en la tierra. Por eso hoy tenemos ese modelo. Y ese modelo y todo ese vivir hoy está dentro de nosotros, porque Cristo, el que vivió esta vida, el que expresó esta vida de Dios, el que dio a conocer a Dios,
Él llegó a ser el Espíritu vivificante para morar dentro de nosotros. Por eso el Señor Jesús se le apareció a sus discípulos y dijo: paz a vosotros. Y Él se sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Él mismo se sopló el aliento de Dios, la vida de Dios entró como el Espíritu dentro de los discípulos. Entonces vamos a hablar un poco en cuanto a este modelo y este patrón. Y comienzo leyendo varios versículos. Y el versículo primero es Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Él era la expresión del Padre. Él dio a conocer al Padre. Él vivió al Padre. Él definió al Padre. Y todo su vivir y todo su hablar era el Padre. Dice que al Padre nadie le conoció jamás, a Dios. Pero el unigénito, el único, qué maravilloso y qué gloria, queridos hermanos, de que hubo un hombre en la tierra que cumplió el propósito de Dios, cumplió el plan de Dios. Él expresó a Dios, Él definió a Dios con todo su vivir. Así que Él fue el que dio a conocer a Dios. Si alguien quería conocer a Dios, tenía que ir a Cristo, tenía que ir al Señor Jesús. Él era la expresión de Dios aquí en la tierra. En Juan 4:34, cuando los discípulos vinieron de comprar alimento y pan de aquel pueblo, mientras que Jesús estaba con la mujer samaritana, dice en Juan 4:34, dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué maravilloso de que aquellos discípulos se sorprendieron a ver a Jesús con una mujer, pero qué bueno que era al mediodía, a las 3 de la tarde, en pleno cielo abierto, para que nadie pudiera murmurar. Y los discípulos vinieron y le ofrecieron comida, y él dijo: mi comida es verdaderamente hacer la voluntad del que me envió. En Juan 5:19 también vemos este modelo de Jesús maravilloso, que dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué maravilloso que el Hijo era la réplica del Padre. Era Dios mismo, era 100% hombre, pero a la vez era 100% Dios, pero Él vivía como un hombre que vino a cumplir el plan y el propósito de Dios, un hombre que expresó al Padre, que dio a conocer al Padre y que dice que Él también lo hacía igualmente, pero no Él mismo. Mira lo que dice el versículo 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué maravilloso de que Él no buscaba su propio gusto, su propio deseo, sino Él hacía la voluntad del que le envió. Eso tenemos que aprender mucho cada uno de nosotros, de hacer la obra de Dios. No nuestra obra, no tu obra, porque la obra que nosotros tenemos en nuestras manos es la de Dios. Si no es la obra de Dios, en vano trabajan los edificadores. Mira lo que dice en Juan 6:57, un versículo muy rico y muy disfrutable. Y la verdad dice: como me envió el Padre viviente. Qué maravilloso de que el Padre es un Dios viviente. Y como dijo también Timoteo, ¿verdad? Dijo Pablo a Timoteo: estas cosas te escribo para que tú sepas cómo te debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Qué maravilloso. Y el Señor Jesús dice: así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Él no vivía por su causa, Él no vivía por sus propios intereses, Él no vivía para su propia gloria, Él no vivía para su propio, protagonismo. Él vivía por el Padre. Él vivía por causa del Padre. Él expresó totalmente al Padre.
Y mira lo que dice la parte segunda de este versículo, dice: asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Qué maravilloso de que Cristo mismo, Él vino como el alimento, como el rico suministro, para que ahora nosotros, asimismo, el que me come, dice, Él también vivirá por causa de mí. Qué maravilloso de que hoy, si nosotros nos alimentamos del Señor, nos alimentamos de este Cristo, nosotros vamos a ser aquello que fluye Dios mismo a través de cada uno de nosotros. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Queridos hermanos, necesitamos alimentarnos del Señor. En Juan 7:18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, dice, este es verdadero y no hay injusticia. Así que es maravilloso de que este Cristo era el verdadero Señor Jesús. Es maravilloso. Por eso podemos ver aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, en el versículo 9, le dijo a Felipe, dice, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, muéstranos al Padre. ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo estoy hablando no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. El Padre estaba en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Él era un modelo. ¿Qué vivir humano tuvo este Cristo? Ahora después lo vamos a ver cuando entremos en el bosquejo. ¿Qué vivir humano pudo tener este hombre? ¿Cómo Dios desea que cada uno de nosotros podamos ser esa expresión de Dios aquí en la tierra, esa réplica de Cristo? Así que dice el 14:11, perdón, dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y si no, creedme por las mismas obras, por lo que Él hacía. Qué maravilloso de verdad. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Señor, queremos ser ese modelo que tú realmente deseas que seamos aquí en la tierra. Realmente como ese grano que cayó en la tierra y se multiplicó. En el Evangelio, en Romanos 8:29, dice que el propósito, el deseo de Dios era conformarnos a la misma imagen de su Hijo, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Hemos hablado anteriormente el versículo que Él era el unigénito Hijo de Dios. Mientras que Él estuvo aquí en la tierra, era el unigénito, pero cuando Él fue procesado con ese vivir humano en la cruz, murió y resucitó, llegó a ser el Espíritu para morar dentro de nosotros, nosotros llegamos a ser esos hijos de Dios. Entonces Él era el primogénito entre muchos hermanos, porque la vida, lo que Jesús contenía, fue soplado dentro de nosotros. Esto es grandioso, esto es maravilloso, Señor Jesús. Bueno, en Juan 17:4, también el último versículo que leo y entramos aquí al bosquejo, dice, yo te he glorificado en la tierra, le dijo el Señor Jesús al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Qué maravilloso que al final Él pudo decir, he acabado la obra. Oh, también dijo Pablo esto. Por eso nosotros podemos llegar a ser lo que Cristo fue. Porque Pablo dijo, he acabado la carrera, he acabado la obra que me diste. Qué maravilloso de que hoy nosotros tenemos un obrar. Y un obrar es que Dios quiere vivir y expresarse a través de nosotros. Así que entramos en el bosquejo y entramos en el punto Romano 1 que dice así. La obra que Cristo llevó a cabo en su vivir humano, dice, es un modelo para que todos los que aspiramos a participar en la única obra del recobro del Señor. Dios tiene una obra de recobro y es que Él quiere recobrar a la humanidad, a sus hijos, para que puedan llegar a ser la expresión
de lo que había en su corazón y en lo que había en su mente y la meta que él tenía. Es que llegásemos a ser la expresión de Dios aquí en la tierra. Y qué maravilloso de que tenemos este modelo. Y dice, para todos los que aspiran, ¿aspira tú? Yo quiero aspirar. Y yo quiero que realmente el Señor Jesús logre esto en mi vida, para que todos los que aspiran a participar en la única obra de este recobrar de Dios. Y aquí hay un versículo que hay en Filipenses capítulo 2 y vemos al Señor Jesús como realmente Él era ese modelo, ¿no? 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo. Dios mismo, Él se despojó de todo lo que Él era para llegar a ser un hombre. Queridos hermanos, ¿y cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros despojarnos de nosotros mismos? Dios quiere despojarnos de lo que nosotros somos, de este vivir humano, para que realmente tengamos ese vivir humano, pero una expresión divina. Dice que, dice él mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Dice que él llegó a ser semejante a los hombres. El 8 dice, hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bueno de que este Jesús se humilló. Por eso Pablo en el versículo 5, él nos anima y nos exhorta a decir, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oh, que se despojó de todo. Si él se despojó de todo lo que él era en cuanto a Dios, en cuanto a la deidad, y llegó a ser un hombre, pero un hombre viviendo y expresando a Dios. Qué maravilloso. Cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos despojarnos de nuestro ser natural para que realmente esta vida divina se pueda expresar en cada uno de nosotros. La letra A dice, el vivir humano de nuestro Señor Jesucristo era su obra. Ese era su vivir, era la obra de Dios, era la única obra de Dios, que era dar a conocer al Padre. Y dice en Juan 57, como hemos leído anteriormente, dice, como me envió, el Padre lo envió, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Qué bueno. El número 1, dice, con respecto a Cristo en su vivir humano, no había diferencia alguna entre vida y obra. Su vida era su obra y su obra era su vida. Todo lo que él era, todo lo que él vivía, todo lo que él hablaba, solo tenía un vivir, que es hacer la voluntad del Padre. Hay aquí unos versículos muy ricos, cómo él vivió aquí en la tierra, qué modelo y cómo él atraía a las personas. Queridos hermanos, ¿somos nosotros aquellos que estamos atrayendo a la gente? Nosotros necesitamos realmente ser esa expresión de Dios que atraemos a la gente por medio de esta vida divina en nosotros, no por medio de discutir, no por medio de argumentar, no por medio, sino por medio de impartir la vida divina a otras personas. Y eso es maravilloso, de verdad. Es un privilegio que nosotros podamos ser aquellos que contenemos esta Trinidad divina dentro de nosotros, este Espíritu vivificante morando dentro de nosotros. Y es en Marcos, voy a leer a partir el Marcos del capítulo 1, el versículo 14 en adelante, y dice así en el 14, después de que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Dice que él vino a Galilea, a los gentiles, allí a los judíos que estaban allí. Dice que estaba proclamando el Evangelio de Dios, proclamando el Evangelio de Dios. Qué maravilloso. Y ese Evangelio era las buenas noticias. Y el 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios que era él mismo,
dice, se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Él era el Evangelio de Dios. Cristo era el Evangelio de Dios. Él era las buenas noticias. Él era nuestra salvación. Él era nuestra esperanza. Él era nuestra vida. Él nuestra paz. Él lo es todo. Dice, para creer en el Evangelio. Dice, y pasando junto al mar de Galilea, dice que vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón. Dice que lo vio echando la red en el mar, porque ellos eran pescadores. Y dice el 16, y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Qué atrevido. Pero ese hombre que era muy atrevido, era el Dios encarnado, hecho hombre, viviendo como un hombre, pero un hombre no con mucho artivé ni orgullo, sino era muy humilde. Por eso él dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto necesitamos aprender de este Cristo? Dice, venid, yo haré pescadores de hombres. Y el 18 dice que, y dejando al instante las redes le siguieron. Aquí en estos versículos vamos a ver varias veces que viene al instante, inmediatamente. Qué maravilloso de que cuando Cristo realmente fluye Dios a través de ese hombre Jesús, la gente se sorprendía. Por eso este mensaje es en cuanto al modelo que el Señor Jesús nos dejó. Y dice que dejaron al instante las redes y le siguieron. Dice, y al ir un poco más adelante, vio también a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Este hombre Zebedeo tenía 2 hijos y aún tenía empleado, como aquí lo hemos visto. Dice, a Juan su hermano, los cuales también estaban en la barca y estaban remendando los redes. Pero dice que al instante, antes vimos que al instante soltaron las redes, pero Jesús aquí también, al instante dice que los llamó, y dejando su padre Zebedeo y en la barca, dice, en la barca con los jornaleros, se fueron en pos de él. Queridos hermanos, yo no sé vosotros, pero yo deseo tener esta humanidad de Cristo, vivir esta humanidad de Cristo, expresar a este Dios maravilloso. Qué modelo, qué nos desprendía este hombre Jesús, qué nos expresaba, qué mirada tenía, para que cuando él llamaba, al instante lo dejaban todo, inmediatamente soltaban las redes. Os podéis imaginar cómo Zebedeo, teniendo sus 2 hijos, que seguro serían los encargados de aquella pesca que ellos tenían, y estaban remendando y tenían jornaleros, y como ellos dejaron al padre con los jornaleros, y dijo, lo siento, papá, pero tú te quedas ahí, pero nosotros nos vamos. El reino de los cielos se ha acercado y nosotros queremos seguir este Cristo maravilloso. Y dice que fueron en pos de él. Qué maravilloso. Y dice que entrando en Capernaum inmediatamente otra vez, aquí la palabra, entraron al Capernaum y dice, inmediatamente el sábado él entró en la sinagoga y se puso a enseñar. ¡Qué maravilloso! Señor Jesús, este hombre era un hombre que vivía a Dios. Por fin, gloria al Señor, que había un hombre que podía expresar a Dios, que podía hablar a Dios, que podía realmente por los 4 costados vivir a Dios. Dice que él puso a enseñar. Y el 22 dice que la gente se admiraban de su enseñanza, porque le enseñaba como el que tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Él hablaba como el que tenía autoridad. Era Dios mismo con esa humanidad, hablando y expresando a Dios. Queridos hermanos, eso es lo que yo quiero para mí, y realmente mi deseo es para todos los hermanos y todas las hermanas, de verdad. Y él hablaba como el que tenía autoridad. ¿Por qué? Porque él estaba seguro, él estaba viviente, él era el viviente, porque él expresaba al Padre. Así mismo dice, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Y dice el 23, y entonces
en la sinagoga de ellos, dice que había un hombre allí con espíritu inmundo. Y él gritó diciendo, escucha, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazareno? ¿Has venido aquí para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Queridos hermanos, hasta los demonios declaraban públicamente de que él era el Santo de Dios, el Dios hombre que estaba aquí en la tierra, el hombre que vivía como un hombre, pero expresando a Dios 100% en su vivir, en su hablar, en su mirada y en su todo. Yo quiero ser eso también, hermano. Yo quiero también para ti y para mí. Tenemos que orar desesperadamente por este asunto. No para contender, no para argumentar, sino realmente para tocar el trono de Dios. Y el 25 dice, ¿y Jesús qué hizo? Le reprendió diciéndole, calla, sal de él. Inmediatamente, qué maravilloso, de que dice que el espíritu aquel inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió a él. ¿Cómo salió clamando a gran voz? Rabiando. Queridos hermanos, hoy nosotros tenemos que expulsar a Satanás y a los demonios de nuestra ciudad, de la tierra, porque la tierra es realmente donde Dios va a reinar y va a restaurar todo. Qué maravilloso, Señor Jesús. Sigo compartiendo un poco más aquí, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutía entre sí. ¿Qué es esto? Esto es una enseñanza nueva, dice, una enseñanza nueva. Él manda con autoridad a los espíritus inmundos y lo obedecen. Querido santo, hoy lo que hay dentro de nosotros es el Dios Todopoderoso. Hoy los demonios tienen que obedecernos, pero cuidado. Puede ser que hubo uno que quiso echar y reprender demonios, y aquellos demonios se enfrentaron a él y le dijeron, yo sé quién tú eres, yo conozco a Pablo, pero a ti, ¿tú quién eres? Y dice que le dieron una paliza tremenda. Pero Pablo, ¿por qué? Porque él vivía a Dios, él expresaba a Dios, él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sigo aquí. Dice, y muy pronto se difundió la fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Hermanos, nosotros tenemos que ser aquellos que tengamos buena fama. Sí, realmente necesitamos eso, pero todavía el Señor no lo ha logrado, pero lo está logrando. Así que tenemos que realmente, y a él lo criticaban, y lo expulsaban. Y ahora vamos a ver más adelante que ya no podía entrar abiertamente. ¿Por qué? Porque hay muchos religiosos, mucha religión que realmente estaban en contra de él. Claro, porque no veía así. Y vemos aquí otros versículos. En el versículo 35. Ahora, ¿cuál era, por qué él vivía de esa manera? ¿Por qué él expresaba al Padre de esa manera? ¿Por qué la gente soltaba las redes, que tiraban las cañas de pescar? Le seguían, los demonios salían y hablaba como el que tenía autoridad. ¿Sabe por qué? Porque él tocaba el trono cada día. Él tenía una comunión íntima con el Padre. Aquel hombre Jesús, él vivía a Dios porque tenía una comunión. Y aquí tengo unos versículos en el mismo capítulo de de Marco. En el versículo 35 me gusta mucho este versículo, dice, y levantándose muy de mañana. Escucha la palabra esta, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Te das cuenta la palabra muy de mañana? Y aún siendo muy oscuro, dice que salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué? Dice, y allí oraba. Allí tenía comunión con el Padre. Allí él se consagraba totalmente, ese hombre Jesús, porque él era 100% hombre, pero toda la plenitud de Dios estaba dentro de él. Pero él también podía decidir vivir su voluntad, pero él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso dice que salió al desierto, un lugar desierto, y allí oraba. Muy oscuro, muy de mañana, tenía esa comunión. Qué maravilloso de que nosotros podamos tomar como este modelo en nuestro vivir. Y dice el 36, y Simón,
y los que estaban con él salieron a su busca. Escucha lo que dice aquí, dice, y hallándole, le dijeron, todos te buscan, todos te buscan, todos buscaban a Jesús. Queridos hermanos, ¿por qué hoy la gente no busca a Jesús? Porque no lo ven. Pero Dios quiere que ese Jesús se vea a través de ti y a través de mí. Y muchas veces lo que somos para muchos es tropiezo, cuando nosotros realmente tenemos que llegar a ser uno y más que uno, unánime, de una misma alma, de un mismo sentir y de un mismo parecer. Y que la gente pueda decir, verdaderamente, Dios está con esta gente. Pero queridos hermanos, a Jesús todos le buscan. ¿Por qué? Porque Él expresaba del Padre. Él tenía una comunión íntima con el Padre. Él vivía y expresaba al Padre. Señor Jesús, es maravilloso. Voy a seguir un poquito más adelante porque necesitamos para hacer un parado. Y entonces Jesús dice que le dijo, vamos a otro lugar, a estos lugares vecinos, para que predique también allí, porque yo para esto he salido. Qué maravilloso, porque para esto he salido. Él salió para expresar, para vivir al Padre. Mira lo que dice, y el 45 dice así. Dice, pero Él salió y comenzó a proclamarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a Él de todas partes. Queridos hermanos, hoy realmente esto es lo que Dios desea. Realmente queremos que nos dé la bienvenida a la gente, que nos dé las palmaditas en la espalda. Si tú realmente eres una persona que vive a Dios, que expresa a Dios, tú no vas a ser menos que Jesús. Dice que le perseguían y ya no podía entrar abiertamente a los lugares, a las ciudades, sino que se iba a lugares desiertos. ¿Pero qué ocurría? La gente venían a Él. Sí, venían a Él. ¿Por qué no a ti? Muchas veces dicen la gente, ¿por qué a ti? Bueno, no diga por qué a ti, sino ¿por qué no a mí? Tenemos que vivir y expresar esta vida divina, queridos hermanos. Este modelo es el que Dios nos ha dejado. En el capítulo 1, yo os recomiendo que busquéis los estudios vida de el Evangelio de Marcos, de este Jesús, cómo vivió como un esclavo, cómo Él vivió sirviendo a los hombres. Él vino como aquel que no tenía nada, ni dónde recostar su cabeza, pero que la gente le seguía, porque Él tocaba el trono, el Padre. El trono estaba dentro de Él. Toda la plenitud de Dios estaba en Él. Leemos la letra A. Dice, el Señor Jesús vivió su obra, vivió su ministerio, y el B dice, con Él había una sola cosa, su vida, la cual era su obra y era su ministerio. ¿Qué vida? Era la vida del Padre, viviendo el Padre a través de Él. En Lucas dice aquí unos versículos, los leo y hago un paro, 42 y 43, dice así, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes le buscaban, hermano. ¿Te buscan a ti? ¿Me buscan a mí? Eso tenemos que preguntarnos. Oh, la gente tiene que buscarnos por esta vida, por esta unidad, por este rico fluir del Espíritu en nosotros. Dice, y llegando donde estaban, dice, le retenían, le detenían, dice, para que no se fueran de ellos. Queridos hermanos, ¿tienes tú esta experiencia? Si tú no la tienes y yo no la tengo, tenemos que buscar al Señor. La gente tiene que detenernos para decir, quédate aquí con nosotros. Queridos hermanos, para que no se fueran de ellos. El 43 dice, pero Él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. La letra C dice, el Señor Jesús laboraba en todo lugar y todo tiempo, porque su obra era su vida, y su mover era su obra. Todo lo que Él hacía era por causa del Padre.
Todo lo que él vivía era por causa del Padre. Así como la vida de Cristo era su obra, de la misma manera, hermanos y hermanas, nuestra vida cristiana debe ser nuestra obra. Debemos una vida que corresponda a nuestro ministerio por el Señor. Una vida que sea el fundamento y el apoyo del servicio que nosotros le rendimos al Señor. Como dice en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo, por causa del Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Y por eso dijo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice en 2 Corintios 3:11, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que el ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos a todos como ministros de Dios, con mucha perseverancia y tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en vigilia, en ayuno, dice, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en un Espíritu Santo, en un amor no fingido, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, mediante arma de justicia a diestra y a siniestra. ¡Qué maravilloso! A través de gloria y de deshonra, de mala fama y de buena fama, como engañadores, que creen la gente, posiblemente que podamos ser engañadores, dice, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundo, pero he aquí vivimos, como castigado, pero no muerto, como entristecido, mas siempre gozoso. Oh, esto es maravilloso. Como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Esto es maravilloso, hermano. Y esto, cuando digo oh Corintio, podemos decir oh Málaga, oh Andalucía, oh España. Esta vida es la que nosotros necesitamos realmente, que Cristo viva a través de cada uno de nosotros. Y como digo siempre, antes del intermedio daremos nuestro teléfono y el correo electrónico para enviaros este Nuevo Testamento de estudio que tenemos muy rico, con 9.500 notas explicatorias, que realmente no es nuestro, no es mío, no es de Guasmanillo, es una recopilación de todas las verdades de los padres de la Iglesia que nos presidieron desde Notero adelante. Así que es un Nuevo Testamento de estudio muy rico, y 7 libros que enviamos gratuitamente. Hacemos un alto en el camino y después os doy el teléfono y el correo electrónico. Trascendiente
nuestro glorioso Jesús. Bueno, lo que anunciábamos anteriormente, pueden llamar a los teléfonos 951-094-888. 951-094-888. Y también tenemos el correo electrónico evida4, el número 4, el número, evida4@gmail.com. evida4@gmail.com y el número 951-094-888. Aunque estos números y estos anuncios también lo tenemos en los estudios Vida, que salen a las 6:30 y a las 11 de la noche por esta misma emisora todos los días. Bueno, seguimos con esto. La letra B dice así: en su vivir humano, Jesús dice que fue hallado en su porte exterior, dice, como hombre, incluso en la forma de un esclavo. Qué maravilloso, queridos santos, hermanos, que a nosotros nos vea la gente como un esclavo, como un siervo de Dios, no como alguien prepotente o algo, sino como un esclavo. Cristo no vino diciendo lo que Él era. Aún los demonios le decían, el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y decía, enmudece, calla. Él aún no quería ser reconocido como Hijo de Dios, ni como el Santo de Dios, sino como el esclavo. ¿Cómo quieres tú ser reconocido? ¿Cómo quieres ser tú llamado? Yo no sé, hermano, pero yo quiero ser ese esclavo del Señor, donde Cristo quiere y pueda fluir a través de mi interior para afuera. Así que, y dice el versículo, hay aquí en Filipenses, que lo hemos leído anteriormente en Filipenses, dice, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo tomando en forma de esclavo, haciéndose semejante a ti y a mí, a los hombres. Dios se humilló, haciéndose semejante a los hombres. Aún más, y hallado de su porte exterior, dice, como un hombre, ¿qué pasa? Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, siendo Dios, hermano. Este hombre Jesús se humilló. 1. La obra efectuada por el Señor en su vivir humano para edificar el porte exterior de un hombre y tomar la forma de un esclavo, Él constituyó el fundamento del antecedente de su ministerio. Y dice en Lucas 4:14 al 19, dice así, y Jesús volvió, qué maravilloso, de que Él no se quedó allí, sino que se volvió en el poder del Espíritu, dice en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y eran glorificados por ellos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y el día del sábado, qué revolucionario era este Jesús, cuando allí no se podía hacer cosas los sábados, sino Él entraba, Él hacía. ¿Por qué? Porque Él quería romper con toda tradición, con toda religiosidad. Él quería terminar con todo lo que había de atrás. Por eso Juan el Bautista, él se tenía que haber criado allí en el templo, llamarse Zacarías, él se tenía que haber puesto las vestiduras de sacerdote, comer de los panes de la proposición, sino que él se fue al desierto. Él quería romper con toda esa tradición que había. Por eso el padre se quedó mudo y tenía la tablita aquella que tuvo que poner, que se llamaba Juan, como dijo Dios. Y cuando ya él declaró y dio permiso y todo, que fuese Juan y reconoció, su lengua fue suelta. Queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que cambiamos toda la tradición, toda religiosidad. Dios quiere recobrar todo lo que el pulgón se ha comido, todo lo que la langosta ha destruido. Y Él quiere hacer volver nuevamente a su pueblo, un pueblo que realmente dependa totalmente de Dios y edifique realmente la iglesia. Dice, entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y dice que se levantó a leer. Y dice, y se le dio el rollo del profeta Isaías, y abriéndolo, halló el lugar donde estaba escrito.
Escucha lo que estaba escrito allí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, y me ha enviado para proclamar a los cautivos, dice, para libertad a los cautivos, libertad, y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos. 19. A proclamar el año agradable del Señor. ¿El año de qué? Del jubileo. Necesitamos ser jubileo. Disfrutar al Señor como nuestro júbilo. Qué maravilloso. 2. Dice, como aquellos que desean servir al Señor, nosotros debemos llevar a cabo una obra al cual hacer, llevar a cabo una obra, no al hacer, sino al vivir, edificando una obra que sirva de sólido fundamento y fuerte antecedente para nuestro futuro servicio al Señor. Y dice aquí otros versículos en Hechos, dice así, 16, dice, después llegó a Derbe, dice, y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos, dice, y daba buen testimonio. Timoteo era un joven que daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Que Timoteo, necesitamos ser esos Timoteos. Y entonces Pablo le dice en el 3, dice, y Pablo quiso que fuese con él, y tomándole, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, por causa de los muchos religiosos que había. Dice que por esa causa, dice, tuvo que circuncidarlo, porque todos sabían que su padre era griego. Pero necesitamos ser como ese Timoteo. Pero Pablo, qué maravilloso, que le dijo, vente conmigo, yo te tengo que llevar, este tiene buen testimonio. Necesitamos ser aquellos que tenemos buen testimonio. Y se dice en 2 de Timoteo 4:5, dice, pero tú sé sobrio en todo, sufre el mal, haz obra de evangelista, cumple con perfección tu ministerio. 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo Pablo, todos me abandonaron. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio, hermano. Ahora, si tú quieres tener un buen puesto, que te pasen la mano por encima, y puede ser muy religioso, Dios desea que seamos Dios hombre llenos de Dios, un hombre que expresa, que vive, que habla a Dios. Qué maravilloso, dice, solo Lucas está conmigo. ¿Dónde están los demás? Lo abandonaron. ¿Por qué? Porque dejaron el ministerio del Espíritu y realmente empezaron a vivir su propio ministerio. Dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Colosenses 4:17 dice así, dice, decida, Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumpla. Tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha mandado. C. El Señor Jesús en su vivir humano dice que llevó a cabo su obra, que fue dar a conocer a Dios, dar a conocer. Y todo esto hemos leído el versículo anteriormente, el primer versículo que leí, Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Queridos hermanos, nosotros podemos ser aquellos que estamos en el seno del Padre. En Juan 14 me ha venido este versículo 20, dice, y en aquel día vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre, yo en vosotros y vosotros en mí. Qué maravilloso de que nosotros estamos en Jesús. Jesús estaba en el Padre y hoy nosotros estamos en Él. Qué maravilloso. Dice que Él le ha dado a conocer, Él estaba en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Nadie podía ver a Dios, nadie podía conocer a Dios. Sin embargo, si alguien quería conocer a Dios, tuvo que venir a
a Jesús. ¿Por qué? Como dice en Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Dice que él estaba lleno de gracia y de realidad. Qué maravilloso. Punto número 1 aquí dice, su vivir humano daba a conocer a Dios. Por esta razón, lo que otros vieron en el vivir humano del Señor, daba a conocer a Dios. Y en el 14 dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo estoy hablando, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Y el 11 dice, creedme, que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Y si no, mira, creerme por las mismas obras. Qué maravilloso, Señor Jesús. Punto 2. Si queremos servir al Señor hoy en nuestro vivir humano, debe de haber una obra que dé a conocer a Dios. Debe de dar a conocer a Dios. En Filipenses el apóstol Pablo, en el capítulo 1:20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Por qué? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, Señor Jesús. La letra D. La obra del Señor en su vivir humano incluía la expresión del Padre. Cristo no se expresó a sí mismo, sino que el Padre se expresaba por medio de su vivir humano. ¿Qué modelo nos ha dejado el Señor? ¿Qué patrón? Dice los versículos. Juan 14:9. Jesús le dijo, lo hemos leído, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? Qué maravilloso de que el Señor Jesús realmente, Él tenía al Padre, vivía por el Padre, expresaba al Padre. El 17, dice el capítulo 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá que la enseñanza es de Dios. Dice, o si hablo por mi propia cuenta. El 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste. Qué maravilloso de que nosotros un día podamos decir esto. Esto lo dijo Pablo, la obra que hiciese, yo la he acabado. La letra E. En su vivir humano, el Señor Jesús se preocupó por los asuntos del Padre. En su humanidad, Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, se preocupó por los asuntos del Padre, es decir, por los intereses de Dios. Eso es lo que debe ser nuestro deseo. En Lucas 43:49, vamos a leer unos versículos, dice, al regresar ellos, acabados de los días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Fijaros cómo aún aquí el Señor Jesús, Él tenía un vivir algo maravilloso. Aún en su niñez, cuando Él tenía 12 años, dice, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supiese sus padres. Escuchad, esta historia es maravillosa. Dice, y pensando de que estaba entre la compañía, ellos anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. El 45, pero al no encontrarlo, dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció de que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Y qué hacía allí en el templo? Dice que estaba sentado en medio de los maestros. Y los maestros, dice, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su entendimiento y de sus respuestas. Qué niño, tenía 12 años, qué contenía, qué expresaba, qué educación tenía.
tremendo. 48. Entonces cuando los padres dicen que lo vieron, dice, y cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mira qué respuesta le dijo el Señor. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Hermano, esto es maravilloso. ¿No sabéis que en los asuntos de mi Padre tengo que estar? El Señor Jesús, aún en su niñez, Él realmente vivía el Padre. Por eso Él comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué? Porque Él cumplió aún con los deberes del Estado. Tenía que los mayores de 30 años, a partir de los 30 años era mayor de edad, y Él esperó a esos 30 años para comenzar realmente para lo que Él había venido. Pero qué bueno que María aquí le dice, a María le dice, no sabes que tengo que estar en los negocios. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que estar en los asuntos de mi Padre? Dice, me es necesario estar. Un niño con 12 años, pero era un niño Dios, que tenía a Dios dentro de él. Qué maravilloso. Señor Jesús dice, me es necesario estar. Por eso dice también ahí María, dice, entonces ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardaba todas estas cosas en su corazón, porque María sabía realmente para lo que ella había sido escogida, para, por obra del Espíritu Santo, engendrar en su vientre este Dios que se engendró en ese vientre para que cuando diera a luz saliera un hombre, pero un hombre Dios, porque Él era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él era el príncipe de paz, Él era el Padre eterno, Él era nuestro consejero. Qué maravilloso. Ya termino aquí y leo solamente este himno que siempre me gusta leer al final y terminamos. Dice el himno 408, dice, la vida interna al rebosar resulta nuestra obra. Solo un mensaje hay que dar, nuestra viva experiencia. Cuando el vivir y el trabajar son una misma cosa, entonces la predicación podrá ser muy fructuosa. Es solo por el Espíritu, la obra y el producto, como las ramas en la vid, por vida lleva fruto. Cristo trabaja en nuestro ser, en vida es expresado, y sus riquezas se verán al ser manifestado. La estrofa 3. No es la obra nuestro hacer, mas su poder divino. No es un hacer en lo exterior, mas su mover genuino. No es un trabajo empresarial, mas proclamar su vida. No es para un éxito lograr, mas darle acogida. Meta, energía, y todo debe abandonarse para que Él obre en nuestro ser. Dice, su blanco solamente, todo lo nuestro en verdad debe llevarse adelante. Así en nosotros vivirá el Cristo refulgente. Bueno, queridos hermanos y hermanas, si el Señor lo permite, por la misericordia del Señor, estaremos de nuevo aquí la semana que viene, y espero y deseo de que el Señor, y oro que el Señor siga siendo fortalecido con poder en vuestro hombre interior por su Espíritu, a fin de que Cristo siga siendo su hogar en vuestros corazones. Amén.